Hace unos meses hice un video sobre precios de comparación con mercados Latinoamérica versus Chile, dado que Chile es como una economía moderadamente fuerte y mantiene precios más acordes a lo que vemos en mercados de primer mundo. Tuve muchos comentarios, dado que la gente se sorprendió, primero en Chile, porque no sabían que era un mercado con buenos precios, y segundo, de la gente de Latinoamérica que se preguntaba qué hacía Chile para tener estos precios. Eso es un tema que, bueno, no tocaremos en este canal porque no hablamos de política ni economía, pero lo que sí vamos a hacer es ver comentarios que hay gente que me decía que hay mercados más donde los precios son mucho más caros y en otros que eran mucho más baratos. Entonces he agarrado algunos modelos para hacer comparativas con sus precios. Así que quédate y los vemos. Ya, para esta comparativa hay que tener en consideración varias cosas. Primero, voy a elegir un modelo por país y lo vamos a comparar. En esta comparación vamos a añadir adicionalmente a Estados Unidos, dado que, bueno, siempre ha sido como un mercado referente en cuanto a precios mayormente correctos. Y seguiremos usando a Chile también como precio de comparación, es decir, vamos a comparar por cada país a Chile y Estados Unidos. También tomaremos de cada modelo la versión más básica y la versión más full para comparar sus precios, pero en algunos países no logré encontrar versiones, dado que o no salían o simplemente se vende una versión por cada modelo. Así que empecemos. Jason Morejón dice lo siguiente: en Ecuador creo que es donde más caros son los autos. Acá es muy complicado adquirir autos nuevos. Y bueno, para esto he agarrado la Toyota RAV4, que bueno, es un modelo muy famoso dentro de la marca japonesa. Y bueno, empecemos hablando por su precio en Estados Unidos. La versión más básica que se vende en Estados Unidos parte desde $28,675. Todos los precios los voy a decir en dólares, porque mayormente en todos estos países de Latinoamérica, casualmente los precios que encontré eran en dólares, ni siquiera en moneda local. En Chile es donde mayormente encuentro, bueno, en casi todo encontré moneda local, pero los transformé en dólares. Así que bueno, en Estados Unidos la versión más básica parte en $28,675. La versión más full es de $40,030 y bueno, esta es la híbrida 4x4, por eso su precio se eleva tanto. En Chile la versión más básica parte desde $26,989, es decir, es un 6% más barata que la versión básica de Estados Unidos, pero esto también puede ser porque la de Estados Unidos tenga un equipamiento superior desde la modelo base, dado a exigencias de seguridad. Y la versión más full de Chile, que bueno, aquí sí puede ser la misma que vemos en Estados Unidos, es de $42,649. Aquí sí vemos un aumento del 7% en comparación al precio de Estados Unidos. Ahora viene lo bueno. En Ecuador, el precio que logré encontrar, dado que la página de Toyota oficial no tiene los precios publicados, tuve que ir como a un concesionario autorizado de Toyota que tenía los precios, y es locura, dado que la versión más básica, que hasta donde llegué a ver es la misma que se vende en Chile, no sé si es la misma que se vende en Estados Unidos, su precio de partida es de $42,798. Es decir, si lo comparamos con el precio de Estados Unidos, que es nuestro mercado, base a nuestro precio referente para todo, tiene un aumento del 49%. Una locura. Y pensan que es una versión más básica. Y la versión full, aquí no tiene una... Aquí vamos a entrar en comillas, dado que la versión full de Ecuador parte desde $49,949. Pero esta versión full que encontré en Ecuador no es la misma que vemos en Chile o que vemos en Estados Unidos. Es solo la híbrida con motor, si no me equivoco, el 2.5, y no es ni siquiera 4x4. Entonces, por una versión que literalmente en Chile la encontrarás como a $30,000 más o menos, que te la vendan a $49,000 es una locura. Así que, mi estimado Janson tenía toda la razón. En Ecuador es muy difícil con estos precios adquirir un auto nuevo. Bueno, nuestro siguiente comentario es de Paraguay. Dice que en Paraguay es aún más barato, y sobre todo los usados. Bueno, los usados no los puedo comparar porque es un mercado muy especulativo, entonces vamos a ver qué tan baratos son los nuevos. Para Paraguay he agarrado la versión de Volkswagen Taos. En esta ocasión, bueno, metiéndome en la página de Volkswagen de Paraguay, no encontré variantes de este modelo, es decir, no encontré solo una versión que es la Highline. Y bueno, para eso
Vamos a comparar las Highland de todos los mercados. En Estados Unidos, la más o menos equivalente de las Highland, porque aquí hay que poner otro paréntesis, que en Estados Unidos se vende la Taos que se produce en México, que se vende en versiones 4x4 y con otro motor. Así que elegí una más o menos intermedio entre la Highline, dado que tampoco se llama igual, y su precio más o menos parte desde $28,736. Tengo versiones que habían por debajo y por encima de ese precio. En Chile, la Highline a precio contado, no agarra el precio con bono financiamiento, que sería más barato. Su precio es de $30,272. Es decir, si la comparo con Estados Unidos, con la versión que agarré, es un 5% más. En Paraguay, la Highline, que es la misma que se vende aquí en Chile, parte desde $32,900. Es decir, no es mucha la diferencia si lo comparamos con Chile, pero si lo comparamos con Estados Unidos es un 14%. Pero como te digo, aquí agarré una que podía estar tan más cara o más barata. Así que tenía del todo razón, pero tampoco es que sea tan económico así como una ganga. Y bueno, nuestro siguiente comentario dice precios de Bolivia. De precios de Bolivia en verdad me esperaba lo peor, pero increíblemente Bolivia no encontré muchas diferencias. En Bolivia agarré al Mazda 3, un modelo, bueno, que se vende en casi todos los mercados, creo que excepto Argentina, y me llevé una grata sorpresa. Primero, aquí encontré un solo modelo o una sola versión del Mazda 3, que es como una versión intermedia mecánica en Bolivia. Bueno, en Chile vendían el automático o mecánico, y en Estados Unidos paré de contar cuántas versiones había del Mazda 3. Así que elegí en Estados Unidos uno más o menos mecánico con casi la más básica, dado que el motor que parte de Estados Unidos no lo vendían en Bolivia ni siquiera en Chile. Así que el precio de partida del Mazda 3 en Estados Unidos es de $24,690. Y creo que le agregué la opcional de las llantas, dado que esas sí las tenía en Chile y Bolivia. Así que está un poco más caro del precio de partida. En Chile, la versión mecánica también con las mismas llantas, ya que también se podría conseguir un poco más barato, es de $20,558. Es decir, si lo comparo con Estados Unidos es un 17% más barato, pero como te digo, en Estados Unidos se ofrece un motor mucho mejor. En Bolivia, la única que venden, parte desde $25,600. Es decir, si lo comparo con Estados Unidos es un 4% más, pero como te digo, Estados Unidos tiene un motor mucho más potente, no sé si más eficiente, pero es más potente, es el 2.5 litros. Y en Chile y Bolivia solo se ofrece el 2 litros para solo este modelo como tal. Así que no está tan desorbitado el precio en Bolivia, al menos para Mazda. No sé cómo serán las otras marcas. Nuestro siguiente comentario dice: ven a Panamá a ver precios de verdad baratos. Aquí me llevé una sorpresa, ya te digo. En Panamá vamos a agarrar el Subaru WRX, un modelo que para mí es un deseo sin duda. Y bueno, para cualquier amante de los autos también es un auto exquisito. Aquí no existen versiones con lo más full o más básico, más full. Bueno, en Estados Unidos sí, pero por lo menos en los mercados latinos solo se vende mecánico o automático. Todo lo demás casi viene como de serie. Así que, bueno, en Estados Unidos el mecánico más barato parte desde $32,735. Y la versión automática, que solo se vende en la tope, parte desde $44,125. Bastante caro. En Chile la versión más barata parte desde $34,635. Es decir, si lo comparamos con el precio más barato de Estados Unidos, es de un 6% más caro. El full del automático en Chile, bueno, el automático que es el full, su precio es de $43,296. Es decir, aquí sí encontramos una baja del 2%, pero yo creo que también es por equipamiento. Creo que está mejor equipado de Estados Unidos. En Panamá me llegó una sorpresa, pensé que el comentario iba a ser cierto, y la versión mecánica parte desde $46,900. Comparación a Estados Unidos es un 43% más. El automático en Panamá parte desde $50,900, un 15% más. Así que no era cierto el comentario de RB Jorge 507. Bueno, ahora vámonos al lado de Panamá, Costa Rica. Me decía que los precios son más altos en Costa Rica, así que para esto me he agarrado la Bronco Sport de Ford. Acá, bueno, vamos a partir, luego te cuento. En Estados Unidos la básica parte desde $29,795 y la full desde $38,390. En Chile
no sé si es un error de la página, pero la más básica parte con el motor 2.0 y no como el 1.5 que parte en Estados Unidos. Entonces, no sé si era un error, porque no creo que la básica con el motor 2.0 parta desde $28.069, es decir, un 6% más barata que la básica de Estados Unidos, pero con diferencia de motor. Y la full, que bueno, en comparación aquí las dos sí tienen el mismo motor, la full de acá de Chile parte desde $33.469, es decir, un 13% menos que en Estados Unidos. Aquí sí me llevé esta sorpresa, que las dos full con el mismo motor. Debe ser también que hay una diferencia de equipamiento por esta diferencia de precios menor acá en Chile. Ahora en Costa Rica no encontré una versión full, creo que encontré una básica porque vi el equipamiento y igual a las básicas que se venden acá en Chile. Y la básica ya aparte desde $56.900, es decir, un 91% más si lo comparamos con Estados Unidos. Así que Esteban, tenías toda la razón. Creo que es el precio más abismal que vamos a ver acá. Sin duda, un 91% más, rompieron el récord. Marcelo Borrego dice, en Uruguay $30.000 cuesta una Volkswagen Nibus con uso y 50.000 kilómetros de media. Esto porque en el video que hice en esa ocasión mostraba una Nibus, por eso hice lo de la Nibus. Así que vamos a ver los precios de Uruguay, a ver qué tan alocado están. Uruguay, agarré un Nissan Versa, que es un modelo muy típico que se encuentra en casi todos los mercados. Y bueno, Estados Unidos, la versión más básica parte desde $16.680 y el full desde $20.690. Precio promedio de este producto. En Chile, increíblemente, la versión más básica parte desde $13.965, un 16% menos, pero yo creo también es porque la versión básica de Chile no se puede vender en Estados Unidos por, bueno, problemáticas de seguridad, porque es una versión muy básica. La versión full acá en Chile parte desde $21.224, es decir, un 3% más que la versión full en Estados Unidos, así que ahí podemos ver que son muy iguales en comparación a Estados Unidos. En Uruguay, la versión básica del Nissan Versa, que es la misma que se vende en Chile, es decir, es mucho más básica que la básica de Estados Unidos, valga la redundancia, allá parte desde $25.990, es una locura, un 56% más que la versión básica de Estados Unidos. Y la versión full de allá, que no sé si es tan full como la de acá o la de Estados Unidos, parte desde $30.990, así que es un 50% más que la versión full de Estados Unidos. Así que mi amigo Marlon tenía toda la razón, en Uruguay los precios son una locura. Y eso sería todo. ¿Qué te parece? ¿Crees que se justifican estos precios en Latinoamérica? También pensando que las versiones que nos llegan acá a Latinoamérica o a la región son mucho más básicas que su versión igual en Estados Unidos, por lo menos la Taos en Estados Unidos llega a 4x4, aquí en Latinoamérica no, y así pare de contar para cualquier modelo que se pueda vender, siempre en su equivalente en Estados Unidos o en Europa siempre vienen mucho más equipados por normativas de las mismas, en el caso de Estados Unidos país y en Europa por las diferentes exigencias de la Unión Europea. Así que eso. Si te gustó este video no olvides darle like, suscríbete, activa la campana para que se te avise cada vez que subo un video nuevo y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.